will get it. The Ferrari wins GT2. That was hard, tough driving right to the end, and the Racy boys do it. What a finish! Unbelievable. Nice job. What a race. Bienvenido a simracingcoach.com, el podcast por excelencia del sim racing, donde estarás informado sobre todo lo relacionado con la simulación de conducción. Artículos, novedades, entrevistas, opiniones. Presentado por Carlos Casas. ¿Quieres montarte tu propio simulador de conducción o mejorar el hardware que ya tienes? Entra en tiendasimracing.com y podrás acceder al catálogo número 1 del sim racing. Podrás ver los ordenadores más aconsejables, clasificados por gamas: baja, media, alta y pro. Todo tipo de cockpits, asientos, volantes, pedaleras, accesorios como shifters, frenos de mano, botoneras y dashboards, adaptadores de volante, aros y paneles, mods de pedales y shifters, componentes electrónicos como placas controladoras USB, sistemas de vibración y movimiento, material informático e incluso vestimenta para el piloto. Recuerda que te asesoramos en todo lo que necesites a través de la pestaña Contacto de nuestra página web. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast simracingcoach.com. Soy Carlos Casas y hoy tengo conmigo a un buen amigo, Luis Moreno, con el que vamos a realizar una serie de episodios, espero que os gusten, acerca de nuestras experiencias pues en el mundo del motor. Y de paso pues que sirva para informar y animar a muchos sim racers y aficionados al motor a realizar este tipo de eventos. Y más que nada pues para que puedan vivir las mismas sensaciones que hemos vivido Luis y yo, y también compararlos de paso pues con el simulador. Entonces nada, aquí tengo a Luis. Hola Luis, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Bueno, se nos ha ocurrido hace poco, ¿no?, hacer ese tipo de episodio. No sé si a la gente les gustará, a ver si hay algo de feedback, hablando un poco de esto, de nuestras vivencias de este último año y medio, y de informar y animar a la gente que haga ese tipo de eventos, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que se nos ocurrió, recuerdo perfectamente, porque ya hemos logrado hacer tantas actividades que en un principio se nos hacían súper complicadas de conseguir porque no sabes ni que existen o dónde acudir para poderlas realizar. Y bueno, a lo tonto, después de, como tú dices, este añito y medio, ya hemos realizado muchas actividades que para cualquier aficionado al motor le encantaría realizar. Y no es fácil conocerlas. Correcto. La verdad que lleva su tiempo, hay que contactar con mucha gente, informarse bien de precios, de sitios, de estar al día pues de cuándo hacen tandas en tal sitio, en tal otro lado. Entonces, la verdad que yo creo que puede ser interesante para gente que, en este caso, bueno, el podcast es de Sim Racing, pero me imagino que todos los Sim Racers son aficionados al motor sport y seguramente alguno de ellos pues quiera animarse a probar algún tipo de coche de este estilo que vamos a hablar. Sí, bueno, yo creo que en principio la idea es hacer un repaso rápido de todo lo que hemos podido disfrutar durante este tiempo, pero para no extendernos demasiado con el podcast, pues cada día hablamos de algo en concreto con más profundidad y ya vamos viendo lo que a la gente le va gustando por si se quieren que demos más explicaciones a algún tema en concreto, ¿no? Correcto, sí, y desde aquí, vamos, si hay feedback, si hay comentarios de la gente en el podcast, o también si los subimos a YouTube, que nos digan pues si quieren que tratemos más a fondo algún tema. Entonces, básicamente, bueno, tengo aquí un listado de experiencias de este último año y medio y bueno, podemos empezar a hablar por encima del karting, no del karting de alquiler, que es muy diferente al que nosotros probamos, que es el karting de competición, ¿no?
No hablamos de hacer una carrera, sino de poder hacer un día de tandas con karts que compiten en campeonatos regionales o nacionales. Y en este caso pues tenemos los de 2 tiempos automáticos, tenemos los de 2 que tienen 2 marchas, se cambian en las levas del volante, y luego los KZ que ya son con 6 marchas. Entonces, bueno, tema de karting, cuéntanos un poquito, Luis, así que los oyentes sepan qué opciones hemos hecho últimamente. Bueno, a ver, primero comentar que el karting es la máxima expresión del automovilismo y de las sensaciones, ¿no? Ahí es un chasis rígido en el que no hay suspensiones, no hay asistencias, no hay ayuda, no hay nada. Eres tú, el kart y el motor. Las sensaciones son máximas, las fuerzas G son brutales, la fuerza física que necesitas esta tiene que ser extraordinaria. Sufres mucho, las primeras veces que sufres una barbaridad, acabas con unas agujetas que no te puedes ni imaginar, siempre hablando de los karts de competición, que como has especificado, no tiene nada que ver con lo que tú puedes alquilar por ahí. No es fácil acceder a un kart de competición, ya tienes que conocer a alguien que lo tenga y te deje probarlo, cosa que no suele ser habitual. Aunque nosotros hemos encontrado una persona que sí que ha puesto a nuestra disposición karts de competición, además karts de competición nuevos, como los que están corriendo actualmente, como has dicho, los campeonatos de España, nacionales e internacionales. De hecho, los karts que él tiene, en muchos casos son karts que han corrido una carrera del Mundial o del Europeo, y después de la carrera él los compra y los alquila a algunas personas. Bueno, esas personas son simplemente personas que demuestran tener cierta cabeza, porque no deja de ser algo bastante peligroso. Como hemos dicho, no tiene nada que ver con el kart de alquiler, que es divertido, pero es otra cosa. Correcto. Sí, en el próximo episodio ya entraremos en más detalles acerca de este contacto, y bueno, nosotros somos de Valencia, y pues para que la gente lo sepa. ¿Qué decir del karting? Pues eso, lo más exigente que he probado yo en mi vida. El cuello acabas muy reventado, la verdad, si no estás en forma y si no tienes el cuello bien formado, ¿no? O sea, que tengas fuerza en el cuello, acabas con unas agujetas tremendas, incluso puedes acabar con algún tipo de lesión, porque depende también del circuito. Hay circuitos que las curvas a lo mejor no son muy rápidas y más o menos puedes ir tirando, pero como vayas a un circuito como el de Chiva, por ejemplo, el Kartódromo Internacional de Chiva, hay curvas rápidas que de verdad el cuello, acabas fatal con el cuello, y la verdad que hay que estar ahí bastante en forma. Entonces, bueno, si quieres vamos a pasar con el siguiente, ¿no? Con el siguiente tipo de vehículos que hemos probado. En este caso sería el drifting, ¿no? Una modalidad que la verdad que suele gustar a mucha gente, es muy espectacular ver a los vehículos de tracción trasera hacer drift. Entonces, en este caso, pues nada, nos animamos, ¿no? Con esos BMW 325 que alquilaban, que también diremos en ese episodio en concreto más detalles de dónde fue y demás. Y la verdad que ha sido una de las experiencias en las que mejor me lo he pasado. No sé tú qué opinas, Luis. Sí, la verdad es que lo contamos de casualidad, porque no estábamos buscando específicamente un curso de drifting, y de casualidad encontramos este circuito y esta persona que se dedica a impartir cursos, dar cursos o alquilarte vehículos de drifting. A priori parecía una de las experiencias menos atractivas por el estado del vehículo, las cosas como son, pero al final han resultado ser de las más gratificantes, de las más económicas, de las mejores relación sensación-precio, y al final yo creo que vas a compartir conmigo que la experiencia que hemos adquirido con las 2 únicas veces que hemos estado practicando drifting, Sí. la hemos sacado partido en todas las demás experiencias. Es decir, todo lo que a continuación hemos estado haciendo, tanto de circuito de asfalto como de tierra, como cualquier cosa, la habilidad y la velocidad que habíamos adquirido en el drifting lo hemos podido aplicar.
100% de acuerdo. O sea, se hacen unas manos tremendas, ¿eh? Sobre todo se aprende mucho a controlar el balance de pesos, ya sea longitudinal o transversal, y sí que vas percibiendo un poco las reacciones, te anticipas a las reacciones de una manera bastante rápida y claro, luego a la hora de probar otras conducciones, ¿no? Pues conducción deportiva o karting, tienes esa ventaja, ¿no? De poder anticiparte, cosa que antes no lo hacías. A mí la verdad que me encantó la sensación ya digo, de ir alargando el derrape y de conseguir incluso enlazar varias curvas seguidas. Esa sensación de llevar la parte trasera deslizando y que no hagas ningún trompo ni se te vaya recto. O sea, es una sensación muy gratificante y que encima te permite mejorar mucho tu técnica. Así que yo esta es de las que más recomiendo. Y bueno, luego también tendríamos otro tipo de experiencia que pues es cursos de conducción deportiva. La verdad que pues te dan opción pues un MX5, BMW o un tracción delantera y también pues eso con su coaching, con su briefing inicial y haciendo una serie de tandas, un circuito que no es muy grande pero la verdad que es muy interesante también pues para aprender un poco las trazadas. Cuéntanos un poco, Luis. Sí, bueno, yo aquí destacaría sobre todo que lo que nosotros hemos buscado y lo que era nuestro interés era cursos de conducción deportiva, que no tiene nada que ver con los cursos de seguridad que están tan de moda hoy día y que, bueno, considero necesarios, pero demasiado cortos como para que te lleguen a servir para algo. Nosotros hemos hecho un curso de conducción deportiva muy básico en el circuito de Jumilla y la verdad es que también nos fue una experiencia bastante gratificante. A mí me gustó mucho, me lo pasé muy bien. Estuvimos con la adrenalina a tope durante las 5 o 6 horas que duró el curso, ¿no? O algo más quizá, y me gustó mucho. Correcto. Sí, la verdad que muy recomendable. Sí, en este aspecto, un poco llevando el tema a los simuladores, pues es verdad que casi toda la gente que usa el simulador lo usa pues para correr con coches en circuitos, ¿vale? Tienes que seguir una trazada, ser limpio, saber frenar en recto y demás. Y sí que cuando en el simulador estás entrenando en un circuito, que luego vas a la realidad a probarlo, sueles ir con los deberes hechos, como digo yo, o sea que por lo menos saberte las curvas, saber que tienes que ponerte en este lado, frenar aquí, girar en este punto, que luego por supuesto lo que hemos hablado tú y yo muchas veces, Luis, el simulador te da unas sensaciones, sirve pues para aprenderte la trazada, para ser constante, para asimilar sobre todo el manejo del volante, de los pedales, si quieres hacer el punta tacón, cambiar de marcha, todo eso para mí es vital. Pero claro, las sensaciones físicas que tú notas en un coche cuando frenas, la inercia, el patadón que tienes que dar en el freno, dependiendo del coche, claro, dependiendo de si lleva servofreno o no, la inercia al girar, cuando se va un poco la parte trasera o cuando te subvira, o el factor peligro, por supuesto, eso ya es otro nivel, con lo cual, eso de decir que este simulador es más real que el otro, yo creo que ya va siendo hora de aclarar que un simulador no es un coche de competición ni un coche de calle. O sea, un simulador es una variante más. Es como si comparamos un kart por ejemplo, pues a un coche de tracción delantera en un circuito. Son cosas diferentes. Ni mejor ni peor. Pues aquí el simulador tiene sus pros y sus contras, pero no queramos comparar que este simulador es igual que la realidad porque es imposible. Entonces, bueno, además de esta conducción deportiva, pues también hablaremos en otro episodio pues de tandas, ¿no? Lo típico, tandas sueltas que podemos realizar con organizadores de eventos que hay en España, hay un montón, y tandas pues ya sea con coches de amigos o coches de alquiler o bien algún coche propio de carreras. En este caso pues yo dispongo de un Hyundai Accent de la Copa del año 98 que adquirí recientemente, y la verdad que con ese pues hemos hecho alguna tanda y otras que seguimos haciendo, y la verdad que pues por lo menos para coger manos, para acostumbrarse al coche y demás. Sí, el tema de las tandas está muy de moda ahora. Ahora ya hay muchas empresas que organizan tandas. Todos los fines de semana tienes tandas en diferentes circuitos que hay a lo largo de toda la península.
Esto es algo nuevo. Hace 5 o 6 años, si tenías un coche para poder rodar en un circuito, tenías que esperar que algún club lo alquilase y era muy extraño. En cambio, hoy en día ya hay muchas empresas, muchos grupos, muchas asociaciones, incluso muchos pequeños circuitos que estaban abandonados, que se han restaurado y que están con una actividad plena para alquiler en tandas, tanto para coches de calle como para coches más o menos preparados para el circuito, que es algo que, tal y como se han puesto la ley de tráfico hoy en día, pues para desfogarte lo único que te queda es el circuito. Correcto. Sí, sí, la verdad que las tandas se puede decir que es lo más accesible ahora mismo porque, claro, no hace falta a lo mejor alquilar en un coche, sino con tu coche de calle, si es un coche que tiene sus caballos y más o menos, o bien le cambian los neumáticos o, bueno, para meterte en una tanda realmente con tu coche de calle puedes ir. Que le aprietes o no le aprietes ya depende de luego el dinero que te quieras gastar en pastillas y en neumáticos. Pero sí Claro, que es lo inicial, ¿no? Para empezar. sí, un coche de calle no está preparado para el circuito. Eh, pero al final, si lo que quieres es disfrutar, tampoco hace falta que vayas a fuego continuamente. No hace falta que lleves los neumáticos al límite continuamente porque los vas a destrozar. Claro. No hace falta que hagas grandes apuras de frenada porque te vas a quedar sin pastillas de freno. Al final, de lo que se trata es de disfrutar un poquito de la conducción con seguridad. Un poco o bastante más rápido de lo que irías por la carretera, pero sin ir al límite. Si quieres ir al límite, también puedes, pero entonces ya el coche requiere cierta preparación o adaptación. Correcto. Así es. Y nada, pasamos al siguiente tema, que serían pues ya coches de competición, en este caso los de pura pasión o que creo que se llama a ver, un momentito. Bueno, hay una categoría. Pura Pasión Sí, Cup se llama, que son los Ford Fiesta. sí, hay una persona, Vicente Vallés, que lleva muchos años en el mundo del automovilismo, compitiendo, tiene su circuito de karting en Benidorm y es un apasionado de las carreras y ha creado una copa monomarca con los Ford Fiesta, que son todos coches en los que te lo entregan ya con la preparación obligatoria y máxima que se puede hacer. A partir de ahí no puedes hacerle nada al coche. Son todos, como he dicho, exactamente iguales para que haya la máxima igualdad en las carreras. Y este tipo de vehículos pues pueden correr tanto en el CER como en campeonatos regionales, como incluso ahora he visto que los están alquilando para hacer subidas en montaña. Es decir, si alguien le apetece hacer una subida de montaña, que una subida de montaña es relativamente fácil porque al fin y al cabo es un trayecto corto, es cuesta arriba, que es un poquito más seguro, ¿no? Y no requiere demasiada preparación, pues puede perfectamente alquilar un vehículo de estos que, aunque sea para circuito, están perfectamente adaptados para la montaña y disfrutar de un día bastante agradable, vamos. Correcto, sí. Estos Ford Fiesta, pues ya la verdad que los hemos probado en diferentes ocasiones. Pues coches de serie que están preparados, pues vaciados, con su jaula, bucket, una serie de mejoras, bueno, por supuesto en frenos y neumáticos y demás. Y la verdad que yo creo que son coches bastante dóciles de llevar, ideales para aprender y trazar de una manera óptima, sabiendo cuándo tienes que empezar a acelerar y sin girar demasiado el volante, cosas que ya hablaremos en ese episodio porque la verdad que seguro que a los oyentes les interesará. Y sí, muy muy interesante los Ford Fiesta de Vicente Vallés. Y antes de pasar al siguiente tema, ¿alguna cosita más así a comentar de esta Bueno, yo categoría? creo que no, de esta categoría estamos hablando de esta, pero hay varias empresas que lo Sí, hacen. Yo creo correcto. que Vicente es el que lo está haciendo de una manera más económica. Los coches son muy fáciles de conducir. Si no tienes experiencia, puedes ir deprisa desde el primer día. Si tienes experiencia, el coche da mucho de sí. O sea, es decir, Correcto, que es adaptado a cualquier nivel de conducción. correcto. Y también recordar, ya por último, que V-Line realizó hace poco pues su selección de pilotos en Calafat. Hizo, creo que fueron 2 selecciones y al final, mira, creo que el ganador podía hacer alguna carrera de resistencia gratuita. ¿Es así? Sí, vamos, el organizador del CER lo que ha hecho este año es una selección entre
pilotos no, aficionados de toda España, Sí. porque cualquiera se podía apuntar, hacía unas pruebas previas que eran muy básicas para hacer una primera criba, ¿no? Correcto. Y después ya en la segunda selección ya era un poco más exhaustiva y el ganador ganaba una temporada gratuita corriendo en esa categoría, con todos los gastos pagados. Correcto, sí, sí, sí. Hace poco vi la noticia, justamente uno de los finalistas fue Pablo López, que es un simracer bastante mediático, y también otra persona que conozco personalmente, Luc Mousteau, que estuvo por allí, que también es un aficionado, vamos, al 100% del motor y ha hecho un montón de eventos de este tipo, tiene mucha experiencia en tema de coches, ha estado en Nürburgring en diferentes ocasiones y también estuvo a punto de ganar. Así que, bueno, el siguiente tema a tratar. Bueno, mejor dicho que trataremos. Dime. El siguiente tema Dime. del que me gustaría hablar, Sí, que ha sido una de las mejores experiencias que hemos tenido, ¿no? Yo ya la conocía, sí. pero te la di a conocer a ti hace poco y recuerdo que acabaste fascinado con ella. Esa justamente es la que iba a hablar. Cuenta. Porque es curioso porque la gente no lo conoce. De hecho, yo no lo conocía. Cuando yo veía los vídeos en YouTube, me parecía que esa gente estaba loca. Y cuando te metes dentro de este vehículo, que estoy creando aquí expectativa de qué se trata, cuando estás dentro ves que es mucho más fácil de lo que a priori puede parecer, que no estás tan loco como piensas que están los que cuando vemos desde fuera cómo van, y que es muy, muy, muy divertido como parece en los vídeos que es. Ahí es donde te diría que incluso supera cualquier expectativa que te puedas crear. Y que son los Carcross. Correcto. Los Carcross, un vehículo en el que yo no había reparado tampoco, los conocía de algún vídeo puntual, y que me surgió la oportunidad de probar, y cuando lo probé dije, bueno, o sea, sensaciones como esta, poca o ninguna o nada dentro de los presupuestos de las personas mortales. Correcto. La verdad que una experiencia increíble, de las mejores. Ya recuerdas cuando bajé una de las tandas que dije, o sea, alucino. Una sensación brutal. Son Carcross, pues con motores de moto desde 600 hasta 1000 centímetros cúbicos, dependiendo del tipo de kart, con 6 marchas secuencial, con sus 3 pedales y, claro, el ir en un circuito de tierra, derrapando todo el rato. O sea, aparte es que es curioso porque al final intentas coger la técnica de tomar las curvas y cambia el concepto. No se toma como con un coche de asfalto. O sea, tienes que cruzar antes de meter en la curva el kart e ir haciendo todo el rato drift, pero de esa manera no se cansan los brazos y vamos, es una sensación increíble. Luego el tema de cómo tira, o sea, cómo vuela, porque hablamos de un Carcross que pesa muy poco con un motor de moto. Y es que estás todo el rato derrapando, el cambio es muy directo, es una pasada, o sea, Son todo sensaciones. Sensaciones, sí. Primero el car no gira, Correcto. no frena, y dices sí, pero al final el coche entra en la curva. Lo metes tú tirándolo de atrás, drifteando, te van salteando piedras, te va saltando tierra, te va saltando barro porque mojan la pista para que no se levante mucho polvo, y algo que es muy, muy espectacular es el hecho de que tú llevas el motor en la oreja. Y cuando eso sube de las 12-13 mil vueltas, que parece que va a explotar, es una sensación brutal. Es que incluso cuando estás ahí parado sin haber metido la marcha, aceleras y ya te sube la adrenalina. Luego ya cuando vas en marcha, a mí de hecho al principio, las primeras veces que subía, no llegaba a estirar del todo el motor por la sensación que me daba el ruido que hacían tan cerca de la cabeza, que recuerdo que me ponía tapones para no oír tanto el motor y así estirarlo más, porque si no lo cortaba demasiado pronto. Cierto, algo que... Me engañaba a mí mismo. Sí. Algo que también copié de ti, lo de los tapones, porque es que si no te quedas sordo. Y sí, la verdad que ahí ese podcast o incluso varios podcasts que hablemos del Carcross, la verdad que van a estar súper interesantes porque de las mejores experiencias que he vivido.
Y bueno, la última, si no me dejo ninguna en el tintero, sería pues opciones para poder correr en equipos de resistencia, pues en este caso como lo que hiciste tú de las 24 horas de Ascari, coches en principio sin ninguna normativa demasiado exagerada, algo muy básico con tus mínimas normas de seguridad, pero que vamos, que varias personas pueden llevar su coche allí y correr. Sí, esto que comentábamos de que se ha puesto ahora tan de moda el rodar en tandas o con los coches de calle o con una preparación mínima, pues ha provocado que estas mismas asociaciones o clubs organicen una especie de carrera o no llega a ser carrera porque no es una carrera oficial que necesites una licencia, simplemente una especie de formato de prueba en la que sí gana el que queda primero, pero que prima sobre todo otras cosas como la regularidad, para que tampoco sea muy exigente con los participantes. Entonces, hay muchos eventos de este tipo, ya hay muchas carreras que, como decíamos, se hacen en casi todas las comunidades y que con un presupuesto muy bajo cualquiera puede realizar. Me parece una actividad bastante interesante también, muy económica. La verdad que sí, otra de la que hablaremos tranquilamente y en detalle. Y no sé si se me olvida alguna, creo que no. Bueno, yo creo que destacaría también el día que nos fuimos un grupo de amigos a los simuladores y que estábamos todos en la misma sala. Cierto. Con 10 simuladores, ¿no? ¿Cómo se llama la empresa? GTC, ¿no? Aquí en correcto. Valencia. GTC Valencia tienen aquí cerca de la zona de Campanar, de donde está el Decathlon de Campanar, un centro en principio, creo recordar, 8 simuladores, creo recordar, y la verdad que muy bien, con R-Factor 2, con sus 3 pantallas, su volante y pedal Strummaster, la verdad que es súper divertido cuando nos juntamos ahí 5 personas, claro, porque cuando te juntas con tus amigos, que sí que puedes jugar online, cada uno desde su casa, pero al final están los 5 que estábamos en aquel momento ahí juntos, era como una sensación diferente, ¿sabes? Sí. No la frialdad de tu casa con los auriculares, sino estamos ahí, luego cuando acabamos nos reímos, luego volvemos a subir. Me pareció algo interesante. Correcto, sí. Y por supuesto animo aquí a la gente a que prueben este tipo de centros, que cada vez hay más en el territorio nacional. En Valencia tenemos aquí GTC Valencia y luego, bueno, en Alcorcón, en Madrid, en Cáceres hay diferentes franquicias y la verdad que es muy divertido porque, claro, hablamos de que es mucho más asequible al bolsillo, pues estar una hora allí corriendo con tus amigos y sí, pues para cumpleaños, eventos, lo veo muy bien, la verdad. Así que bueno, yo creo que esta introducción la veo bastante interesante. Yo creo que la gente me gustaría que diera su opinión pues en comentarios, en feedback, a ver de qué le gustaría que habláramos en más detalle. Yo no sé tú qué opinas, Luis. Sí, a ver, la verdad es que hemos dicho un poco por encima algunas de las cosas que hemos estado haciendo durante este tiempo, ¿no? Decir que todos es adaptado a un presupuesto relativamente bajo. El motorsport o el automovilismo es caro, eso es una realidad, pero nosotros hemos logrado encontrar opciones muy económicas. ¿Sabes? Creo que todo lo que hemos realizado está al alcance de cualquier persona, algunos con más o menos esfuerzo, algunos con más o menos frecuencia, pero que todo se puede hacer al menos alguna vez. Correcto. Sí, ya para terminar, también me gustaría hablar un poco de la diferencia entre cuando algo es caro o algo tiene un precio elevado, que no es lo mismo. Me explico. Hay cosas que son caras, pues porque se van del precio normal, pero que a lo mejor no son elevadas en precio o si son elevadas. O sea, hay diferencia entre lo que es caro y lo que es elevado. Hacer una experiencia de estas que hemos hablado puede tener un precio elevado para algunos bolsillos, pero no es cara. O sea, porque si la comparas con otras experiencias similares, se van muchísimo más arriba. Pero claro, el que digas, no, esto vale tantos cientos de euros. Eso para mi bolsillo no, eso lo veo muy caro. Bueno, es caro porque ahora mismo tu nivel no te permite gastar ese dinero, pero es un precio razonable o incluso barato para lo que hay por ahí.
A ver, al final hay que tener claro que el que esté escuchando este podcast es un aficionado al automovilismo y al motor sport. Entonces, puede ser caro, pero te puede compensar el esfuerzo de hacerlo. Lo que está claro es que el que no le gusta el motor no lo va a entender, ¿no? Yo recuerdo una vez que una amiga vino a casa, ¿no? Y había visto algunas fotos que había publicado yo en mi Facebook de lo que estaba haciendo con los coches, que me iba a los circuitos con los coches, porque para ella me iba a los circuitos y me dijo, qué bien, ¿no? Te has aficionado ahora a correr a los coches. Bueno, mi afición viene desde hace ya muchos años, pero para ella era algo nuevo, ¿no? Y me recuerdo que me dijo, pero eso es muy caro, ¿no? Y dije, bueno, subjetivo, ¿no? Yo tengo que hacer un pequeño esfuerzo para poderlo hacer, pero me compensa. Y me dijo, pero ¿y es divertido? Digo, pues hombre, a mí me gusta, claro. Dice, dar vueltas a un circuito con un coche. Y claro, me dijo así con una desgana que dices, pues evidentemente, cuando me preguntó cuánto me había costado, dije, da igual lo que te diga, porque te va a parecer caro. O sea, incluso si me lo han regalado, el hecho de gastarme gasolina para hacer algo que para ti es dar vueltas a un circuito, pues te va a parecer caro. Pero yo le dije, mira, me ha costado muchísimo menos que el bolso que llevas. ¿Sabes? Y tú solo tienes un bolso. Yo he disfrutado de una experiencia inolvidable. Pues ya está, no hay más que hablar. Sí, sí. Sí, es que todo depende de la persona, del hobby que tengas, y ya te digo, una persona que le gusta las bicis, pues se va a gastar en la bici lo que haga falta, y luego le dices, me he gastado tanto en hacer unas vueltas con un Fórmula 4. Y dice, has tirado el dinero. Bueno, has tirado el dinero es subjetivo, o sea, para mí a lo mejor tirar el dinero es lo que estás haciendo tú. Con lo cual, bueno, era más que nada aclarar el tema de precio elevado y precio caro, que no es lo mismo. Pues bueno, Luis, yo creo que damos el podcast por terminado y, oye, en breve nos pondremos ya a desglosar detalles, ¿no? Exacto, sí. Yo creo que por hoy ya hemos hecho todo lo que nos acordamos que hemos hecho. Hemos hecho muchas más cosas, pero lo más importante, lo más interesante y de lo que más nos apetece hablar lo hemos ya nombrado. Y luego ya pues profundizaremos un poquito más sobre cada tema, ¿no? E incluso pues daremos nombres y de los sitios que hemos visitado nosotros y de los que queremos visitar para que la gente vaya un poquito más al grano, porque la verdad es que al final nuestra experiencia ha sido fruto de mucho trabajo y de muchos errores incluso, ¿no? De muchas veces de habernos llevado decepciones con lo que no era lo que las expectativas que nos habíamos creado. Pero bueno, a día de hoy ya sabemos por dónde tirar y dónde buscar y dónde ir encontrando cosas más atractivas. Correcto. Si desde aquí ayudamos a la audiencia, pues para que vayan a tiro hecho, como digo yo, que no se compliquen a lo mejor la vida en buscar 6, 7 opciones, sino que vayan a ponernos a la que nosotros hemos probado, que nos han tratado bien y que nos han cobrado el precio acorde a esa experiencia. Sí, como son varias actividades diferentes que nos van a dar para diferentes podcasts y que creo que vamos a grabar en uno por uno, ¿no? Pues si hay algún tema en concreto que a la gente le interese y quiere comentarlo y vemos que hay algo en concreto que la gente pregunta especialmente, pues lo tratamos primero o con más profundidad. Es decir, igual ahora resulta que el drifting llama la atención a mucha más gente de la que nosotros pensábamos, pues podemos darle más importancia al drifting. Correcto. Sí, sí. Que la gente vaya preguntando lo que quiere saber. Perfecto. Iremos adaptándonos. Pues oye, de verdad, Luis, un placer tenerte aquí de nuevo en el podcast y eso, en breve continuamos. De acuerdo. Venga, un abrazo muy grande. Un saludo. Hasta luego.